FTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por USA's Office Furniture. Soluciones integrales para espacios de trabajo. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salon and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pies a cabeza, a cualquier hora del día. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, nosotros el día de hoy tenemos una noticia que por supuesto nos complace. ¿En qué sentido? En que si son 39 hasta este momento venezolanos en las calles de nuevo, como siempre debieron estar, por supuesto que nos alegra la felicidad, el regocijo que puedan sentir sus seres queridos. Pero hay que analizarlo en su justa dimensión. Primero porque fue una burla del régimen. No todos eran presos políticos, muchos de ellos presos comunes, miembros de los colectivos de la propia dictadura, estarían siendo beneficiados con esta figura que en esta oportunidad Nicolás Maduro quiso demostrar para darle una señal al mundo que también para nuestra fortuna no le va a comprar. Pero hay que analizarlo porque uno siempre se va a preguntar, ¿qué está ganando Nicolás Maduro con eso? ¿Por qué lo hizo? El día de hoy, Vladimir Kissinger nos acompaña, periodista, él está radicado en Orlando, pero siempre es un placer porque además sé que hoy ha hecho un sacrificio especial para estar en este programa y por eso lo valoro todavía más. No, siempre es un placer, Carla. No, para nosotros. Gracias por estar aquí. Encantado de saludarte. Tu primera impresión cuando conociste que estas personas, estos venezolanos, iban a estar de nuevo no libres, porque tienen régimen de presentación, tienen además prohibición de salida del país y tienen prohibición de hablar a los medios de comunicación social. Pero bueno, que iban a salir desde el punto de vista logístico del helicoide o de su centro de reclusión. Lo primero es coincidir completamente contigo. En Venezuela, más que la figura de preso político, que obviamente es una figura internacional, contemplada inclusive en el estamento jurídico internacional, en Venezuela lo que se vive hoy día es una situación de rehenes que están cautivos en el país. El Foro Penal, tú lo sabes, acaba de sacar un reporte donde se calcula al menos 370, si mal no recuerdo en promedio, presos políticos en Venezuela. Lo que ocurrió en Venezuela no es otra cosa que la liberación de un grupo de individuos, por supuesto, entre ellos grandes íconos, por supuesto, por ejemplo, a Daniel Ceballos. El día de hoy, la semana pasada, vimos la liberación de George Hall, por cierto, con su madre tuvo oportunidad de conversar en varias oportunidades, pero en cuento corto, lo que está ocurriendo es una liberación donde un secuestrador está diciendo hoy te voy a liberar unas cuantas personas con unos objetivos bien particulares. Lo más insólito es que el mundo va a titular diciendo que se liberó a este... De hecho, ya lo están haciendo, incluso periódicos y páginas web venezolanas. Sí. Claro, ahora una muy conocida y muy querida tituló Burla. Burlado el país, burlado el mundo, porque supimos, nos enteramos que eran no presos políticos en su totalidad. Pero fíjate que hay un detalle importante. Cuando ellos dicen que tienen que someterse a este régimen de presentación cada 30 días, son no solo Daniel Ceballos, son 7.000 venezolanos quienes están en este momento bajo un régimen de presentación. Sí. Y muchos lo han dicho desde el Foro Penal que esta es una puerta giratoria. Están liberando a estos 39, pero
todos los que han ingresado, todos quienes siguen en este momento presos, más de 300. ¿Y los que van a entrar? Y los que van a Porque es seguir una entrando. centrífuga, van saliendo y van entrando. Exactamente. Ese es un punto fundamental. El segundo punto tiene que ver, por ejemplo, lo que tú hablas de los 7.000, son 7.000, ¿cierto? Sí. Que comentaste. El informe de Cantón, que fue especialmente convocado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, indica que hay 20.000 víctimas del régimen de Maduro. No solamente hablar de presos políticos, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones, y para usted de contar. Entonces, ¿qué ocurre? Sin duda lo que tú estás comentando ahora, no sé si sientes lo mismo, pero desde que Maduro retomó para 6 años más el poder de manera inconstitucional, ha hecho algo muy similar a lo que veíamos en las películas de la media era histórica, en la cual salía un rey en su trono y por enfrente desfilaban sus súbditos como una especie de trofeos de guerra. Lo vimos con el senador republicano que llegó a buscar realmente a Josh Holt, bueno, las cámaras preparadas al mejor estilo de Jorge Rodríguez como ministro de Comunicación, viéndolo caminar por el Palacio de Miraflores. Luego vimos a los gobernadores con su vergonzoso papel, aunque ahora podemos hablar de ese tema, desfilando por el Palacio. Vimos, por ejemplo, a una agrupación, a los ex candidatos, por supuesto, a Bertucci. Y no solamente el tema Bertucci, también vimos a los del sector bancario privado, gente tan respetable como Macetirado, el también desfilar. Es decir, ha sido una especie de desfile de súbditos para entregar las loas, las ofrendas en torno a una victoria que no es tal, pues sencillamente el secuestro. Algo determinante, porque nosotros hemos estado valorando en estos últimos meses la presión internacional, Sí. pero esa presión internacional con sanciones que afortunadamente no se dejaron extorsionar, ni tampoco tener que otorgar un beneficio a cambio, digamos, por la liberación de Joshua Holt. Sí. En el caso de los Estados Unidos tuviste, quizás en ese momento en la reunión con Holt, Trump no fue suficientemente fuerte contra el régimen venezolano, más bien aceptó la señal del senador diciéndole que había que gracias por haber conversado con el dictador en la cena en la que él estuvo en Venezuela, Sí. y gracias por haber atendido el teléfono, y hay que ser considerados con quienes han liberado a Joshua Holt. Tal vez no era el momento, ¿no? No, probablemente La no era el familia, momento, pero el contexto. inmediatamente después, primero el vicepresidente Mike Pence ya lo había aclarado, esto no cambia la política de Estados Unidos, De ninguna Marco manera. Rubio todavía mucho más radical y tajante, y después el propio Departamento de Estado a través de Mike Pompeo. Sí. En eso lo tenemos claro, porque se corrió el rumor de que le iban a dar beneficios a los sobrinos, y eso es absurdo, porque en Estados Unidos sí funciona la independencia de los poderes, la independencia judicial, el departamento o el organismo judicial no tiene nada que ver con el Ejecutivo. Y que te atajo allí, no solamente en términos retóricos, vemos, por ejemplo, la cantidad de decisiones que la justicia norteamericana le ha devuelto al propio Trump. Él Así saca es. una orden ejecutiva y casi inmediatamente la justicia en cualquier parte de los 50 estados de Estados Unidos salen a decir, "Ey, no estamos de acuerdo, y yo con mi condición de juez federal, estatal, etcétera, prohíbo que se aplique esto". Es decir, lo que tú dices en la práctica doméstica de la política y del quehacer en Estados Unidos existe, o sea, no es retórica. Que de pronto estarían buscando, porque muchos dijeron, o no muchos, pocos más bien dijeron, no, esto fue producto de lo que pidió Bertucci. Pues por supuesto siempre salen cualquier cantidad no quiero adjetivar, no es difícil. Pero eso que mencionas es importante, porque sí. entonces ahora uno se queda con el sinsabor de por qué Bertucci Claro. va a ser el héroe de la liberación de los presos políticos. Lo hemos hablado tú y yo en este programa 1.000.000 de veces, es decir, entender la realidad que hay en torno a la búsqueda de los caudillos. ¿Te acuerdas que siempre lo hemos dicho? El caudillo, ¿no? Afortunadamente no tuvo mayor pegada, pero ver, por ejemplo, la burla de un Lacaba en un momento tan delicado en el cual están liberando un preso norteamericano que tiene casi 2 años. ¿Sabes cómo fue que detuvieron a Joshua Holt? Él grabó, ese fue el pecado que él cometió, con un equipo como este, grabó una protesta en la que la Guardia Nacional estaba atacando a un grupo de individuos de Ciudad Caribia. Y se los digo de primera mano, no es que lo leí, es que lo conversé con su madre hace casi un año. Sí. Y por esa razón, pues terminaron entrando a su casa de manera ilegal, y pues supuestamente había armamento, etcétera. Y lo que tú dices es muy cierto, el tema de los presos políticos, porque hay que estar claros en lo siguiente. Esta gente, estos venezolanos o extranjeros que están hoy día tras las rejas, entraron sin orden judicial y salieron sin orden judicial. Claro. En Venezuela, y Cantón lo dijo, no hay manera de aplicar justicia en el país, en lo absoluto. Cero posibilidad de aplicar justicia. Este informe de la OEA al regreso de la pausa abre la puerta a una investigación o a continuar con la investigación en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal de La Haya, Sí, internacional. Porque además ya ellos consideraron que había
motivos por los cuales ellos tenían que iniciar ese proceso de investigación. Pero aquí estamos hablando de un solo informe de 7 crímenes de lesa humanidad, claramente especificados allí. Ayer lo hablábamos con una parlamentaria europea y le decíamos, ¿cuál es la pena? ¿Cómo se paga eso? Porque sabemos que esto lleva largo plazo, pero el poder sentir que van a pagar por lo que hicieron y saber de cuánto es esa pena. Y ella inteligentemente me decía, es que no hay pena que pueda resarcir a las víctimas. Supuesto. No hay pena que pueda reemplazar tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero tu punto de vista sobre eso, luego esta pausa de publicidad. Buenas noches. Aló, buenas noches. Seguimos con Vladimir Kieslinger en nuestro programa y él como periodista venezolano, bueno, latinoamericano ya, radicado en Orlando, nos está ayudando a también dar su reflexión sobre lo que puede significar este informe de los expertos de este panel de la OEA de cara a un enjuiciamiento internacional. Porque esta queridísima eurodiputada el día de ayer nos decía, esa es la salida para que Maduro deje el poder. ¿Tú lo ves así también? No. Ok. Esa es, a ver cómo lo explico en cuento corto. Esa es la vía para hacer que paguen, que la justicia se valga finalmente en Venezuela, pero esa no va a ser la vía para sacar al poder, a Maduro del poder. Esa va a ser la vía para enjuiciarlos después de haber salido del poder. Y hay algo que no sé si lo comentó la eurodiputada. Este informe del equipo de expertos en derechos humanos de la OEA dice algo bien importante y habla de los 20.000 casos que comentaba en el primer bloque y habla de ya la posibilidad cierta, concreta, tangible, ya las pruebas están, que por cierto, muchas de esas pruebas de violación y de crímenes de lesa humanidad llegaron gracias al apoyo de la comunidad venezolana en el exilio también. Claro. Que a veces nos preguntamos cuál es el rol de esa comunidad venezolana y les puedo decir, y Carla por supuesto mucho más que yo, en Washington no cesa la presencia de líderes, de organizaciones no gubernamentales venezolanas que están llevando y evacuando cualquier cantidad de pruebas de violaciones pues a la lesa humanidad. Pero hay algo que no sé si comentó la eurodiputada el día de ayer, no solo que paguen, Carla, y los que nos están viendo, estos individuos que lo que han hecho es secuestrar y destruir nuestro país. Venezuela va a tener que pagar, el Estado venezolano va a tener que pagar cientos de millones de dólares a futuro a todas estas víctimas, porque cuando se cometen crímenes de lesa humanidad y son condenados por la Corte Penal Internacional, el Estado tiene la obligación de resarcir a las víctimas. Los años de dolor. Por supuesto. Obvio. Y eso lo paga. Eso no es cuantificable en dinero, pero digamos, así es. Una manera no lo es, pero a donde voy es que el daño llega a tal punto que no solo que lo pague, ojalá que fuese así, un Cabello, un Laizami, un Maduro, no, es que lo pagaremos los venezolanos también. Sí. O sea que el daño, las consecuencias de este desastre que nos han dejado va a pasar mucho más allá de la propia era del chavismo en Venezuela. ¿Cómo sale Maduro entonces? Si no bueno, a través de la espero que no me despidas como la vez pasada preguntándome si odiaba a Maduro o no, ¿no? Pero volvemos al punto. Yo lo he comentado aquí muchas veces. Por la misma razón por la cual llegó el chavismo va a salir. A mi juicio va a salir por el tema económico. Tiene que haber un detonante en Venezuela, tiene que haber una implosión. Los que creen, esta es mi opinión, el que no quiera, no la comparta, se lo respeto, pero los que creen que va a llegar a Venezuela una coalición internacional por sí sola a rescatar a los venezolanos, están cometiendo el mismo error que cometieron los cubanos. He tenido oportunidad de tener contacto directo con cientos de líderes cubanos y todos me repiten la misma historia. Tienen 60 años esperando a que Estados Unidos llegue a Cuba a rescatarlos. Ok, pero Fidel tampoco salió por el tema económico. Bueno, no salió porque ese es el problema de las dictaduras. Hubiese sido mucho más fácil salir de este dolor de cabeza si estuviésemos en democracia, Carla. Pero es que son 20 años de trabajo fuerte, además con un guión montado desde Cuba. Por eso es que se hace tan difícil. ¿Y sabes qué creo que puede pasar potencialmente? Puede haber, de hecho, déjeme tratar de recordar, no recuerdo la fuente, hablaba de 4 escenarios en Venezuela. Voy a hablar del último, que es el único que beneficia al régimen, que sería la cubanización.
Arranco por el último, no lo tenemos que explicar. Luego hablaba de una implosión social civil, una implosión social militar o una implosión mixta. ¿Cuál es la más probable para ti? A mi juicio va La a terminar mixta. siendo mixta, pero va a arrancar, ¿sabes por quién? Por el propio pueblo, siempre que no haya terminado. Y a ver, para mí va a comenzar por el pueblo chavista. Y el mejor ejemplo arrancó este 20 de mayo. Y les explico. Hay 16 millones de venezolanos que están carnetizados por el carnet de la patria. Por cierto, un carnet que paga el Estado venezolano y que es utilizado ilegalmente en los puntos rojos que pertenecen a un partido. Pero sabes que tienes razón, porque el otro día veíamos frente a un supermercado a un señor decir, yo sí, estoy aquí esperando comprar en el supermercado, pero no entiendo por qué yo tengo que recibir una bolsa que estoy pagando, porque yo no puedo comprar lo que a mí me provoca comprar. Sí. Y ese es el momento de quiebre, que yo se lo escucho mucho a los políticos, pero es ahora cuando lo he comprendido. Porque tú tienes a un régimen, a un autoritario que te partió las piernas y luego tú le estás suplicando que te dé las muletas. Pero se lo suplicas y que te deje pagar por las muletas. Y el remedio para aguantar el dolor, además. Exactamente. Así es. Sí. Y además, el régimen no solo no te da las muletas en el momento en que las necesitas, sino que te golpea con ellas. Entonces, en este instante es como el regreso del empoderamiento de la gente. Ese empoderamiento del que hablaba el régimen que le iban a otorgar al pueblo, ese lo ha ganado a costa de miseria, de hambre y del propio descuido del régimen. ¿Qué está haciendo el pueblo ahora? Dice, yo no quiero pagarte por las muletas. Y estoy recordando en este momento, porque el dolor no me lo permitía y la distracción del hambre y la miseria, que fuiste tú el que me partiste las piernas. Es como cuando estás enamorado y después te llevas una infidelidad, un desamor, un desazón. ¿Qué viene luego de eso? La rabia, el rencor, el odio. Y eso es lo que ha venido sembrando originalmente en aquellos que nunca apoyamos al régimen y ahora aquellos que lo apoyan. Y cierro la idea del carnet de la patria. Depende, estadísticamente, el 45% de los venezolanos depende de las bolsas, de las cajas del CLAP. Y hay 16 millones de personas carnetizadas. ¿Cuántos fueron a votar por Maduro? Si es que fueron. Eso es verdad. Entonces, hay una llamada clara allí. El tema económico va a ser el detonante. Ahora que el posterior a un posible alzamiento cívico-militar, o esperemos que arranque por el tema civil, pero cívico-militar, pueda venir algún tipo de ayuda internacional, ese sí es otro cuento. ¿Cuál es tu explicación? Para que aquí metemos un poquito de todo. Metemos a Colombia con Petro, apoyado por las nuevas Fundamental. generaciones, insólito, pero son las nuevas generaciones. Y además tomando en cuenta que son los estudiantes quienes después, aún solo pudiendo vivir bajo un régimen totalitario, son quienes se rebelan contra él, aún no conociendo la democracia, porque es que esto de la libertad está en el ADN. Pero son los jóvenes quienes terminan rebelándose contra la opresión aquí y en el Medio Oriente. Pero son los jóvenes quienes en este momento, porque no conocieron la guerra, los secuestros, todo aquello, están apoyando en un gran porcentaje A Petro. A Petro, siendo Iván Duque un candidato joven que además promueve la economía naranja y es un hombre que además promueve el emprendimiento. Pero te hago ese caso, te hago referencia a este caso, porque siento que estamos en un momento cuando vemos el retorno de figuras socialistas, incluso en España, que tenemos el mejor ejemplo reciente. En México tenemos el mismo Que en peligro. México, que en escríbelo, Colombia, gana AMLO. Claro. Gana, ya eso está, Exacto. ya yo lo doy por sentado. Pero lo que quiero como precisar es no lo que ya va a ocurrir, que Claro. podría uno pronosticarlo, y es espantoso decirlo, pero es así, Sí. sino que por qué llegamos a ese punto. Pareciera que el opresor se le olvida que puede terminar como un presidente, el de Rumanía, Sí. Condenado a pena capital, o puedes terminar como un Marcos Pérez Jiménez disfrutándote los reales que te robaste en el exilio y muriendo en paz en España, en otra latitud. Ellos se olvidan que va a llegar un momento en que van a terminar, va a haber fin a esa opresión, porque pareciera que duran tantos años en el poder que piensan que van a estar allí eternamente. Y a los pueblos se nos olvida que en otros momentos y en otros rincones del mundo fueron oprimidos y se sufrió sin ningún tipo de pausa, y volvemos a repetir Sí. patrones. Carla, hace 20 años, ¿recuerdas cuando decían, es que Venezuela no es? ¿A quién se comparaba Venezuela o con qué otro Cuba. país? Venezuela no es Cuba. Hoy día, los millennials colombianos dicen, es que Colombia no es Venezuela. Exacto. Esa es la respuesta. Lo que nos pasó a nosotros, porque es una realidad. Chávez llegó en el 98 al poder con una abrumadora victoria. Enamoró al país. Es que los elegimos, lo mismo con Daniel Ortega. Por supuesto. Él ha sido electo. Evo Morales.
la propia Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ese es el problema, que tú lo ves porque lo has vivido, pero hace 20 años atrás, independientemente de que nunca hayas apoyado el régimen, yo puedo darme también el lujo de decir, yo nunca voté por esta gente, ni yo tampoco. pero tengo mucha gente querida que lo hizo en la primera oportunidad. Sí. Y bueno, creyeron en ideas románticas, como suele ocurrir, y en el what if. ¿Qué hubiese pasado si? Pero es que además está comprobado que esos sistemas que se inclinan por lo general a la izquierda, que son comunistas, que tienen ideas marxistas, porque ahora Daniel Ortega no es marxista, él ahora es católico. Sí, sí, Entonces sí. él cambió, él es otro Pero hombre. ya lleva 85 Es asesinados en 45 días. Por supuesto. Pero digamos que este tipo de figuras cometen las mismas o toman las mismas decisiones. Claro, porque es la misma escuela de formación. Ley, hacen una reforma agraria, van y estudian en Cuba, porque Daniel Ortega también se crió en Cuba. Y discúlpame que te ataje, ¿sabes? Miguel Cambia Díaz Canel. la Constitución. Miguel Díaz Canel, que es hoy día presidente supuestamente de Cuba, el gran dictador cubano nuevo, ¿tú sabes dónde se formó hace 30 años? ¿O a dónde fue enviado a hacer trabajo social? Rusia. A Nicaragua. ¿Y sabes bueno. qué fue a formar? Las juventudes sandinistas pro Partido Comunista y pro Cuba. Pero Esta gente tiene años haciendo esto. Hay una escuela de pensamiento que muy inteligentemente Fidel Castro entendió que tenía que aplicarla cuando tenía la fuerza de la Unión Soviética y viene trabajando en nuestra América Latina desde hace por lo menos 40, 50 años. Entonces, no es nuevo y no es sorprendente que estemos viendo esto. Afortunadamente, en Colombia, nunca, al menos desde el 2002 hasta la fecha, nunca ha ganado ningún presidente, más allá de lo que podemos decir de Santos, ¿no? Pero todos los presidentes que han ganado, obviamente hablando de Uribe en los dos periodos, después Santos, lamentándolo mucho, el segundo periodo se fue al acuerdo de paz, siempre han estado del centro hacia la derecha. ¿En qué basas tu esperanza para una transición en Venezuela, para el fin de esta pesadilla? Volvemos al punto, tiene que haber una chispa inicial y la chispa va a arrancar por el final debacle económico del país. No hay otra posibilidad. La única posibilidad es, y lo está ocurriendo ahorita, 8 estados del país están dominados y controlados por el ELN. Y los que no me crean, vayan a Bolívar, que es mi estado, donde ya tenemos evidencia cierta del control de las minas que está en manos del ELN. 60.000 niños venezolanos están siendo adoctrinados por el ELN y están siendo jóvenes reclutados. Lo que está pasando en Venezuela es muy grave porque la esperanza es el estallido, pero dentro de ese estallido también tenemos que tomar en cuenta que el narcotráfico y la guerrilla colombiana tienen intereses tan fuertes como para mantener a Venezuela aún después de un posible bloqueo económico petrolero. Muchas gracias, querido Vladimir, por venir, gracias por quedarte aquí en Miami para acompañarnos hoy. Nosotros regresamos luego de la pausa con Gonzalo Imiop, con el padre de uno de los presos políticos todavía encerrado injustamente y mucho más. No se vaya.